La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Bueno, hola iglesia, hola amigos y amigas y hola a la familia especialmente del Redil. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Escuelita para el Corazón. Hoy tenemos el enorme privilegio de contar con la presencia virtual de un hermano muy querido para nosotros y de quien muchos de nosotros hemos sido nutridos, especialmente en este área de consejería. Y que siendo honestos con los que nos ven y nos escuchan, es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener un diálogo cara a cara, y es un privilegio para mí entonces introducir a nuestro querido pastor y hermano David Barceló desde Barcelona, España. Pastor David, ¿cómo está usted? Bien, encantado de conectar con vosotros en esta ocasión. Hubo pendiente una visita que se vio frustrada, ¿verdad?, por toda esta pandemia, y esperamos en la providencia del Señor que en el futuro podamos conocernos, no virtualmente, sino cara a cara de verdad. Pero bueno, el Señor nos dará el tiempo más propicio para ello. Bien, Gracias. Aquí, gracias a Dios. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Y bueno, quizás para aquellos que todavía no le conocen, el pastor David es pastor precisamente de la Iglesia Bíblica La Gracia, ¿verdad? Se llama la Iglesia Evangélica de la Gracia. Gracia en Barcelona. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo están las cosas allá en España, porque antes de ser pastor, eres padre de familia, eres esposo, eres también pastor de una comunidad local. Cuéntanos cómo están las cosas por allí. Sí, nosotros con toda esta cuestión de la pandemia estamos un poquito antes, bueno, toda Europa, ¿no? Se vivió en Europa y ahora lo están viviendo ustedes en América Latina. Así que cesó el estado de alarma, la gente está empezando a salir de forma natural, empezando a viajar. Parece que un poco el temor se va diluyendo, se va oyendo menos en las noticias, pero evidentemente esa bajada de guardia nos preocupa porque evidentemente va a haber rebrotes. Uno se asusta viendo a la gente en la playa y en los comercios, en los restaurantes, haciendo vida normal, y realmente parece que es excesivamente pronto, ¿no?, para tomarse tantas libertades. Pero a la vez, como todos sabemos, hay esa presión por abrir el país, abrir la economía, y más España, un país que depende tantísimo del turismo, no podía permitirse no abrirse a los turistas europeos que van a empezar a llegar. Entonces estamos, por un lado, relajados, por otro lado, de nuevo preocupados porque no haya rebrotes como está habiendo ya en algunos lugares de Europa. Sí. Así es, así es. Sí, nosotros estamos en una condición similar aquí en Colombia. Tenemos unos meses de retraso en cuanto al tema de la curva o de lo más alto en la curva. Sin embargo, aquí hemos tomado decisiones también, siendo un país en vía de desarrollo, la presión sobre la economía es mucho mayor, por lo que se han abierto también ya la necesidad de comenzar labores y de abrir la economía, y eso ha traído, por supuesto, que se esté creciendo, incrementando las cifras tanto de contagios como de muertes. Y bueno, eso precisamente creo que introduce muy bien el tema que vamos a tratar de poder conversar un poquito en este día. Y queremos hablar del miedo, porque creo yo que una de las emociones que precisamente es una pandemia, porque como hemos dicho en toda la temporada, no distingue nada, ni sexo, ni raza, ni condición social. Todos luchamos de una u otra manera con estas emociones, y el miedo creo yo que es una que por estos días estamos teniendo que lidiar mucho, tanto creyentes como no creyentes. Entonces vamos a hablar precisamente de eso, y quizás una de las cosas que a veces es más difíciles de poder nosotros trabajar con las emociones es tratar de definirlas, porque como son sensaciones, cosa que uno a veces les mismo a quien la padece o a quien la vive, le es difícil de explicarla porque se confunde con otras cosas. Nunca está sola. A veces ese miedo está acompañado también de ansiedad o de preocupación, y se hace difícil definir cuándo es una cosa y cuándo es otra. Pero comencemos por ahí, Pastor David, ayúdenos a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de miedo, una definición que pudiera ayudarnos a orientar esta conversación. Es difícil, como tú dices, porque
estamos hablando de algo tan subjetivo como las emociones, ¿verdad? Y todos las describiríamos de diferente manera. A mí me gusta pensar en el miedo un poco como la anticipación catastrófica del futuro. Algo que va a suceder, no está sucediendo, pero va a suceder, ya está en mi mente, en mi corazón, que va a suceder, y es algo muy, muy negativo. Voy a estar mucho peor de lo que estoy ahora. Y evidentemente eso, de nuevo, lo tenemos que situar en el terreno de lo subjetivo, porque todos sentimos miedos diferentes a diferentes cosas, aunque es una experiencia universal, como tú apuntabas hace un momento, es algo muy humano, todos tenemos que lidiar con el miedo de una manera u otra, pero nuestros miedos de forma tangible son muy diferentes según las circunstancias de cada uno, según las experiencias en la vida, según, y aquí está yo creo el tema clave, ¿no? Según a qué cosas damos importancia en nuestra, en nuestra, en nuestra vida o en nuestra vivencia cotidiana, ¿no? Ok. Entonces, por un lado una experiencia muy universal, por otro lado algo muy, muy subjetivo, porque todos los vivimos de una forma única, el miedo. Así es, así es. Así que podemos para iniciar pensar en que el miedo está relacionado con el futuro y con lo que no conocemos y que nos imaginamos que no será bueno, por lo que Sí. entramos en un estado como precisamente de temor sobre eso. Ahora, todos, todos los temores que nosotros tenemos son necesariamente pecaminosos o podemos distinguir entre que hay un sano temor y un temor que ya es pecaminoso. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Muy bueno, sí, porque ahí estamos hablando de las dinámicas del corazón y de dónde está puesta nuestra fe, o incluso podríamos ir a temas como la idolatría del corazón, pero un paso previo sería, como bien apuntas, es una experiencia muy humana, en sí es una emoción y en sí misma no es pecaminosa, como tampoco lo es la alegría o tampoco lo es la ira. Lo que pasa es que normalmente cuando nos airamos pecamos, pero la ira en sí, la alegría, la tristeza, son emociones por las cuales el Señor nos ha diseñado, son respuestas de nuestro corazón a las circunstancias de la vida. Y el miedo es una de ellas. Creo que hay momentos en que el miedo es muy eh, correcto o muy sano o muy santo incluso. Dios nos ha creado con la capacidad de tener miedo y es de alguna forma una manera de protegernos de verdaderas amenazas. Si ahora entrara en mi despacho por esa puerta un león y me mirara fijamente, hago bien en tener miedo. Es una respuesta natural y esperable porque ese miedo me va a activar, va a poner mi adrenalina a tope y voy a intentar salir por la ventana como me sea posible. Eh, el problema es, como bien dices, que a veces el miedo, que es una respuesta natural, puede estar reflejando cosas en mi corazón. Y esas cosas en mi corazón pueden ser desagradables al Señor. Yo puedo tener temor a cosas muy carnales. Yo puedo tener temor al rechazo de alguien, al temor a los hombres. Yo puedo tener temor a que mi foto en el Instagram no haya tenido los likes que yo esperaba. Yo puedo tener temores muy variopintos, muy variados, y al fin y al cabo mis temores están reflejando lo que hay en mi corazón. Entonces, Así es. realmente el temor en estado puro nos puede estar diciendo poco, pero cuando vamos tirando del hilo, llegamos realmente a qué es lo que ha provocado ese temor en nuestra alma. Y ahí está describiendo qué es lo que más amamos Así es. en nuestra vida. De Sí. tal manera que podríamos pensar que el miedo, que es finalmente lo que se percibe, no necesariamente es pecaminoso. Lo que tendríamos que entrar a mirar es lo que no se ve y es Sí, aquello que me está llevando precisamente a ese miedo. sí. Ahora, quisiera que pensáramos por un momento
¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos lidiamos con esta emoción que es tan incómoda y que no quisiéramos tenerla? ¿Cuál es la razón por la que nosotros tenemos miedo? Sí. Wow, esa es una pregunta grande también, ¿verdad? La respuesta muy, muy en general, creo que debiéramos decir porque vivimos en un mundo caído. El Señor un día nos tendrá en unos nuevos cielos y una nueva tierra donde no habrá miedo, no habrá temor ninguno. ¿Por qué? Porque seremos más fuertes. No, seguiremos siendo frágiles, pero no habrá las amenazas que vivimos hoy día. Hoy día hay amenazas a todo nuestro alrededor porque vivimos en un mundo caído, un mundo imperfecto, un mundo donde una fiera nos puede atacar, donde puede caer la economía, donde un virus puede matar a un ser querido, eh, donde hay lágrimas, donde hay dolor. Entonces, el miedo es una forma instintiva, digamos así, de protegernos delante de todas esas amenazas. Entonces, la gran respuesta a la pregunta ¿por qué tenemos miedo? Es porque vivimos en un mundo caído. Pero evidentemente vivimos en un mundo caído y por el hecho de haber caído la humanidad y haber pecado, estamos separados de nuestro Creador. Esa es, en gran esencia, es el fruto o el origen del temor. Recordemos la escena del Edén. Cuando Adán y Eva se esconden, la pregunta de Dios es, ¿por qué tienes miedo? ¿No? Me escondí porque tuve miedo, dice Adán. Uh-huh. No solo se escondió, sino que además se tapó. Hay miedo mezclado con vergüenza. Pero ¿de dónde proviene eso? Proviene de su transgresión. No solamente el hecho de haber comido el fruto prohibido, las consecuencias de ello son una separación del Padre, del Creador. Y esa separación de mi protector, al fin y al cabo, es lo que me llena de profundo temor. Y de esa separación de Dios nacen todos nuestros miedos. Nos sentimos frágiles en medio de un mundo lleno de amenazas y proviene el temor ahí en nuestros corazones, ¿no? La caída y nuestro pecado es lo que nos separa de Dios. Somos como niños pequeños que se pierden en un centro comercial. Los que somos papás hemos vivido esa experiencia y si la hemos vivido nosotros de pequeños, puede que incluso la recordemos. Yo lo tengo grabado con 6, 7 años, yo perderme en un centro comercial. La sensación de decir, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Qué va a ser de mí? El pánico recorre todo tu cuerpo y ese niño debe estar pensando, ¿dónde voy a cenar esta noche? ¿En qué cama me voy a acostar? No voy a volver a ver mis peluches, no voy a volver a ver mis hermanos, aquí me puede raptar un ladrón. Toda esa sensación de sentirse vulnerable porque papá y mamá no están presentes. Y en el momento que el padre y la madre encuentran al pequeño, esos temores directamente se disipan, desaparecen. Adán y Eva cuando pecaron en el Edén, ese es el sentimiento que tuvieron, esa completa separación de su padre, de su protector. Se llenaron de temor delante de un mundo lleno de amenazas. Y al fin y al cabo ese es el centro de todos nuestros temores. Hay una relación directa, proporcional en nuestros temores o el tamaño de nuestros temores y nuestra cercanía con el Señor. A más cerca estemos con el Señor, menores son nuestros temores o más se disipan como la niebla a nuestro alrededor, sin duda. Sí, estamos ya entrando en tratar de ver lo que la Escritura dice que finalmente es lo que queremos en este tiempo de podcast, ir a Dios para entender cómo Él ve y cómo la Escritura nos presenta precisamente todas estas emociones. Y estamos comenzando por mencionar que la causa de nuestros temores pues tiene que ver con nuestra distancia de Dios y con nuestro pecado y nuestra decisión de rebelarnos contra Dios. Y de ahí surgen, como bien has dicho, la
la sensación de temor. Y me encanta esa ilustración que no la viví yo, la viví con mi hermano. Tengo un hermano que tenemos 7 años de diferencia y él siendo un niño de 4 años, yo tenía 10 años quizás, se nos perdió también en el centro de la ciudad y es horrible la sensación. Terrible. Me imagino tanto para que se pierde como para uno que lo pierde. Así Sí. que sí, pude conectarme muy bien con esa ilustración. Tenemos, Pastor David, casos en la Biblia de hombres de Dios que han experimentado miedo y que nos enseña quizás una o dos historias que podamos ver en la escritura de lo que estos hombres, cómo lidiaron ellos con el miedo, que pudiera ilustrarnos un Sí. poquito lo que la Biblia enseña del tema. Sí, cantidad de personajes. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, Elías escondiéndose en la cueva, ¿no? Temeroso de Jezabel. El Señor envía cuervos y le trae alimento, pero es mucho más, lo que el Señor está haciendo con él es mucho más que tratar con su descanso físico, que también, ¿verdad? Duerme, come, descansa, se repone de un estrés muy fuerte. El Señor le está haciendo ver que Él está ahí, que Él está cuidando de su profeta, que no está solo. Es de nuevo, el Señor continuamente nos recuerda esa relación del Edén. Él está con nosotros. De alguna forma hemos de sentir su cercanía. Se intuye que Josué puede haber estado temeroso delante de la gran dificultad de conquistar Canaán. Y el Señor le dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. De nuevo está apuntando el Señor a la medicina, ¿sí? Es yo estoy contigo. La amenaza es real, evidentemente. Los amonitas y los amalecitas y los filisteos sacaban la espada, pero yo estoy contigo ante esa amenaza real. Los discípulos en la barca zozobraba y entraba el agua y de nuevo la amenaza era muy real. Había una tormenta, había un viento, podían hundirse, podían naufragar, pero el Señor de nuevo les dice, no temáis. Continuamente es la compañía del Señor la medicina para nuestros temores, aún los temores más grandes que podamos experimentar. Y al final, aunque todos nuestros temores pueden tener diferentes tamaños o brillos o colores, se pueden resumir en los temores básicos de todo ser humano. Tememos la muerte, tememos la ruina, tememos perder un ser querido, tememos que nos falte sustento, pero el Señor responde a esos temores que hay en nuestro corazón y la respuesta no es solamente no temas. Ese suele ser nuestro consejo, a veces demasiado rápido, ¿verdad? Cuando alguien tema, no te preocupes, no estés ansioso. Pero no basta con decírselo, no se va a Si fuera tan solventar, fácil, ya lo hubiera hecho. ¿verdad? Si fuera tan fácil. El Señor realmente nos está dando la solución a la medicina, porque yo estoy contigo. Se lo dijo a Isaías, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, a cuántos personajes bíblicos ha usado esa misma fórmula. No temas, porque yo estoy contigo. Nos lo dice a nosotros el Salmo 23. Nos lo vuelve a decir, ¿verdad? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Al final vemos que la respuesta al temor es la compañía o la cercanía del Señor. En el Edén algo se rompió, algo se separó, pero el Señor quiere restablecer el Edén en nuestros corazones, quiere de nuevo esa cercanía con nosotros, que sintamos tal cercanía, tal proximidad, tal intimidad con Él, que aún los temores más grandes, más lógicos, pudiéramos decir, como la muerte o como que nos falte el sustento o como se disipen, porque sabemos que Él es mucho más grande que todos esos temores. Por eso apuntábamos antes que nuestro temor al final tiene una relación directamente proporcional a nuestra cercanía con el Señor. Y Él, al fin y al cabo, Él es la respuesta. Así es. Bueno, Y es probable que algunas personas que nos están viendo o escuchando y están precisamente identificando mucho miedo a cosas como las que usted ha mencionado,
la ruina, porque muchos negocios han tenido que cerrar o han tenido que entregar locales comerciales por el tema de la pandemia y tienen el miedo a la quiebra y finalmente a caer en ruina. Otros, el miedo al contagio de esta enfermedad que los aprisiona en sus casas y aún les hace pensar que cualquier cosa que puedan tocar fuera de sus casas o cualquier estornudo que ya tengan puede ser que están contagiados, y gente que sinceramente está lidiando mucho con el miedo y que se está preguntando, bueno, usted ha hablado de que lo que resuelve nuestro miedo en un sentido es la cercanía de Dios con el hombre o con nosotros. ¿Cómo puede una persona que nos está escuchando, que no conoce al Señor, cuál es ese camino, la manera en que esa persona podría acercarse al Señor para poder resolver ese miedo que está precisamente teniendo? Sí. Primero, creo que es sanísimo sentir miedo y es sanísimo llegar a reconocer lo que el miedo me está diciendo. Yo personalmente podía explicarte mi experiencia durante esta pandemia. He sentido verdadero temor. Hubo un momento en que tenía a mi suegra, a mi esposa y a mi cuñada ingresadas por el COVID. Finalmente mi suegra falleció. Mi esposa y mi cuñada, gracias al Señor, se recuperaron, pero llegas a un punto en el que tienes que decir, Señor, yo soy tan débil que no puedo hacer absolutamente nada en esta situación. Pero tú eres tan fuerte que tú puedes absolutamente todo en esta situación. Aquel que aún no cree, yo le llevaría a ser muy honesto con su miedo, con su temor. Porque el temor lo que le está diciendo, es un tremendo predicador el temor, le está diciendo a su corazón, tú eres débil, te creías muy fuerte, pero tú eres débil. No puedes sobrellevar esta situación, no puedes manejar la economía del país, tu negocio pudiera quebrar, no puedes estar protegiendo a tus hijos las 24 horas del día, pudieran enfermar. No puedes hacer que este pequeño músculo aquí, el corazón, esté latiendo continuamente. Puede detenerse en cualquier momento. Pero hay alguien que sí está en control de todas estas cosas y ese es Dios. Y solamente buscando ser sinceros con nuestro temor y acudiendo a Dios, nuestro Creador, en Él tenemos respuesta a todos nuestros temores. ¿Por qué? Porque nos encontramos necesariamente con la cruz del Calvario. Nuestro más grande enemigo no es que se arruine nuestro negocio o que se pueda enfermar un ser querido. Nuestro más grande enemigo es la muerte, el pecado, el infierno. Y el más grande enemigo que pudiéramos temer ha sido vencido. El más grande enemigo es la ira de Dios justa que ha de caer sobre nosotros. Y sin embargo, Jesucristo en la cruz del Calvario ha pagado esa deuda y ahí es donde encontramos paz y encontramos reconciliación con Dios. Solamente en la cruz del Calvario y solamente en el Evangelio nuestros temores más profundos se disipan, porque ahí es donde hacemos las paces con Dios, donde restauramos la paz que había en el Edén. Es donde volvemos a tener intimidad con Dios. Dios hace las paces con nosotros, gracias al sacrificio de Jesucristo. Y esa relación perfecta y preciosa que hubo antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, se vuelve a restablecer entre Dios y nosotros. La única forma de realmente estar libres de temor es acudir a la cruz del Calvario. Y aunque sigamos luchando con nuestros temores, porque vamos creciendo en perfección poco a poco en esta vida y el Señor va trabajando en nuestro corazón, estamos convencidos de que nos espera una nueva creación donde el temor ya no tendrá lugar y donde la intimidad con Dios será perfecta. Entonces sí, el temor habrá sido completamente vencido. Amén. 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 Y si tú que nos escuchas es la primera vez que estás oyendo algo como esto, nosotros queremos servirte de parte de Dios. Al finalizar este video podrás encontrar un número telefónico al cual puedes contactarnos y queremos seguirte acompañando. Si tú estás lidiando con el miedo y entiendes en tu corazón que eso lo que implica es que estás lejos de Dios y quieres acercarte al Señor, queremos acompañarte en ese deseo que Dios ha puesto en tu corazón. Así que escríbenos, que es parte de nuestro anhelo poder precisamente acompañarte y servirte de parte del Señor en este
volverte hacia Dios, que en algún punto todos necesitamos hacerlo. Y si este es tu día y si este es el momento en que Dios está llamándote a venir hacia Él, pues estamos ahí para ayudarte y poderte servir en esto. Quisiera, antes de terminar, Pastor David, tomar algo que usted mencionó y que creo que es muy importante, y tiene que ver con las personas que están alrededor. Particularmente nosotros como cabezas de hogar, como hombres, tenemos muchas veces que enfrentar no solamente nuestro propio miedo, sino acompañar a otros que están luchando con él. Nuestros hijos, nuestras esposas, familia que está alrededor nuestro, que quizás nos busca a nosotros porque nos suelen ver como algo más fuertes y como mucho más resistentes. ¿Qué podríamos decirle a alguien que está acompañando a una persona que con frecuencia cae en miedo, en temor? ¿Cómo podemos ser buenos acompañantes y buenos hermanos o amigos de aquel que lucha con el miedo? Sí. De nuevo, creo que la medicina es la misma, es mirar al Señor, ¿no? Pero a veces las olas a nuestro alrededor rugen demasiado. Recordamos Pedro caminando sobre las aguas y cómo las olas y el viento a su alrededor acaparaban su atención. Debía caminar sobre las aguas mirando al Señor, pero era demasiado llamativo lo que había a su alrededor. Yo creo que hay épocas en nuestra vida y también hay personas que son más propensas al temor porque se quedan fijando y observando aquellas amenazas que les rodean, ¿no? Y ahí es donde necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Puede ser la esposa, puede ser los hijos, puede ser algún hermano que es más débil en la congregación. Hemos de acompañarle, hemos de orar juntos, hemos de leer la palabra, hemos de apuntar a esas promesas del Señor. No solamente a lo que el Señor promete, yo estaré contigo, Él vence a la muerte, Él vence nuestros temores, Él provee para nuestras necesidades, también lo promete, sino también ayudarle a mirar hacia atrás, porque somos olvidadizos. El mismo Señor cuando le da la ley a Israel, le tiene que recordar continuamente, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque somos olvidadizos. Olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y a veces necesitamos sacar el retrovisor espiritual, mirar a nuestra propia historia y recordarle al hermano o la hermana, atravesaste por esta situación y el Señor proveyó, el Señor te sustentó, el Señor te protegió. ¿Cómo no lo va a hacer de nuevo contigo? Si Él está cuidando de ti, si eres una oveja de su rebaño, ayudarle a mirar atrás, no en el sentido de qué mal lo he pasado en esta vida, sino ayudarle a mirar atrás y que pueda decir, Ebenezer, es verdad, hasta aquí el Señor me ha sostenido, y que pueda recobrar ese aliento en que el mismo Dios que le ha estado guardando hasta ahora va a continuar sosteniendo y va a continuar proveyendo. Pero evidentemente, como tú dices, a veces vivimos toda esta experiencia de forma muy diferente y es necesario acompañar del brazo al hermano o a la hermana y realmente guiarle a través de esas promesas del Señor en su palabra. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastor David, por este rico diálogo acerca de este tema que es tan necesario en esta temporada. Y finalmente creo yo que el mensaje es que lo que va a resolver nuestro miedo es acercarnos al Señor que ha dicho que estará con nosotros todos los días, recordar que eso es verdad. El salmista dice, el día en que temo, en ti confío, y como volver a mirar a quién es Dios, sus atributos, lo que Él ha hecho en la historia de su pueblo, en nuestra propia historia, y llenarnos de confianza al mirar hacia atrás de la bondad del Señor y que eso nos ayude para ver con esperanza el futuro. Para terminar, quisiera por favor guiarnos en una oración en favor de aquellos que quizás están precisamente batallando mientras nos escuchan y nos ven con este tema. Que Dios les bendiga y les ayude en esta temporada en sus vidas. Guíenos por favor, hay una oración para cerrar este tiempo. ¿Cómo no? Señor Padre Celestial, gracias por esta conversación con mi hermano Jairo, este tema tan importante, tan cotidiano en nuestros corazones, Señor. Nos llenamos de temor muchas veces y hemos de reconocer que tantas veces las amenazas que vemos son infundadas y las amenazas que vemos a nuestro alrededor son mucho más grandes en nuestro corazón de lo que es tu poder, tu provisión y tu amor.
Perdónanos, Señor, cuando nuestros temores revelan falta de confianza en ti. Y ayúdanos, Señor, a buscarte, a buscar tu cercanía, a buscar tu comunión, a buscar, Señor, tu amistad, a buscar esa intimidad que cada uno de nosotros necesitamos para que nuestros temores se disipen delante de nosotros. Y en especial te rogamos por aquellos que están temerosos. Hay muchas amenazas a nuestro alrededor. Nuestra mente vuela y empezamos a pensar lo peor. Señor, que tú les ayudes a crecer en confianza en ti. Que tú acerques, Señor, a ellos una hermana, un hermano, que en oración y en la palabra les recuerden de tus promesas y también de tus muchas bendiciones y de tu provisión perfecta a lo largo de los años. Señor, y aquellos que no creen, Señor, que el temor que sienten les acerque a ti, buscando protección perfecta, buscando cobijo, abrigo, dirección, sabiduría, todo aquello que carecemos, porque nuestros temores al fin y al cabo nos están diciendo cuán frágiles somos delante de un mundo difícil y cuán desesperados estamos de tu ayuda, de tu protección, de tu cuidado. Que acudan a ti, Señor, y encontrándose contigo en la cruz del Calvario, puedan reconocer, Señor, que mayores enemigos no los pueden vencer, que estamos perdidos, desesperados, si tú no nos socorres. Y en la cruz de Cristo, Él pagó por nuestras culpas y venció a nuestros mayores enemigos. Y tenemos paz con Dios y nos esperan cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales tú enjugarás toda lágrima, Señor. No habrá temores, no habrá ansiedades, no habrá preocupación, sino un gozo perpetuo en tu presencia. Amén. Gracias, Señor, por tu santa palabra, por tu bondad para con nosotros, por revelarnos tu voluntad, y te rogamos, Señor, que nos acerques a ti. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.